Ha llegado el momento de hablar de The Amazing Digital Circus The Final Act, la entre comillas película con la que se da cierre a la serie, que en realidad es más bien una experiencia, muy comillas, donde se da un resumen de la serie, el capítulo 8 y el capítulo 9, que sí es el nuevo porque el 8 ya estaba disponible en YouTube. La verdad es que me gustó muchísimo, y mientras más la veo, mientras más pienso los elementos, veo segmentos que se publican en redes sociales, reviso las conexiones con el resto de la serie, mejor me parece. Y sí, yo entiendo, y lo dije cuando salí del cine, entiendo que hay gente a la que no le gustó, y entiendo por qué no les gustó. Y son opiniones, he escuchado distintas opiniones de cosas que no les calzan, de cosas que sienten que no fueron suficientemente explicadas, y son opiniones, tienen cierto nivel de validez, pero no estoy completamente de acuerdo. Ahora, por un lado, sí, una cosa que se le puede criticar a la película es que no te entrega las cosas de forma muy directa, está escrita de manera muy contextual. Sí, parte de la serie ya era medio contextual, pero acá tenías que estar completamente al tanto, porque si no a veces te perdías de qué es lo que estaba pasando o qué es lo que estaban diciendo, y si no tienes memoria de todo lo que está pasando, incluso si no tienes mucha experiencia con ver películas que no te expliquen las cosas directamente, te vas a confundir. Entonces los niños sobre todo, o los adolescentes, puede que se hayan confundido bastante. Hay escenas que la gente pregunta, oye, ¿por qué salió esto si después no pasó nada? O, oye, estaba pasando esto y yo lo interpreté de esta manera. Y no es que, o sea, si bien hay pequeñas cosas que son para libre interpretación, en su gran mayoría es una forma de lenguaje que no se acostumbra mucho en estas producciones tan mainstream. Y no es que sea ultra complejo ni arrevesado, no. Pero a lo mejor a una buena cantidad del público no está acostumbrada a esta forma de que le cuenten las historias, y eso la hace un poquito difícil de digerir. Por eso he leído comentarios de como, ay, no resolvieron ninguno de los misterios o dejaron demasiados cabos sueltos. Y la verdad es que no. La verdad es que en su gran mayoría la película tiene un montón de elementos que están cerrados, solo que necesitas haber prestado atención. Ahora, yo mismo voy a admitir de que al ver la película en el cine, hubo cosas que yo no entendí. Antes de pasar a otra cosa, quiero avisarles de que si están viendo este video y no han visto ningún otro que yo haya hecho sobre The Amazing Digital Circus, tengo una serie de transmisiones que he hecho en Reviewer Random 2, mi canal secundario, y recientemente, antes de este video, hice un comentario, porque no es una review propiamente tal, de 5 minutos y medio, hablando sobre la película sin spoilers, así que si no quieres spoilers, por favor anda a escuchar o ver ese, porque aquí voy a dar por sentado de que la persona que está escuchando esto vio la película, así que o que no le importan los spoilers, o que ya llegó después de que la serie ya fue subida a YouTube, porque sí, en menos de una semana a la salida de este video va a estar disponible el episodio en YouTube de todas maneras. Ok, lo primero, y que es una gran demostración de este tema, es que partimos con lo de las consecuencias de que ok, supuestamente, entre comillas, habían matado a Kane, o eso es lo que pensaba por lo menos Kinger, y empiezan a hablar sobre lo de los escaneos cerebrales, que de hecho ya lo habían mencionado, incluso sale en la pantalla en un momento, en el capítulo 8, pero ya habían mencionado lo de los escaneos cerebrales Kane anteriormente. Y yo no sé si por el ruido que me tenían en el cine o lo que sea, no entendí bien por qué los personajes estaban llorando, sino hasta el final. Cuando Pomni dice eso cuando muestran lo de los nombres de las personas en las que están basados o de a quienes les hicieron los escaneos de sus personas base, ahí dice Pomni, Abigail está viviendo su vida, yo me llamo Pomni. Ahí me quedó completamente claro, y agradezco que lo hayan hecho porque estaba un poco perdido. debo reconocerlo.
igual puede ser por el contexto de estarlo viendo en el cine o lo que sea. Así que en ese sentido hasta yo, que estoy más acostumbrado a ver películas, igual la forma de escritura no me resultó tan digerible, pero entendiendo lo que están diciendo en el momento, tiene muchísimo más peso lo que está pasando. Ahora, yo sé que mucha gente se queja de que, oye, esa revelación tan terrible después se resuelve relativamente rápido. Pero ese es el punto. Ellos se tienen mutuamente. Ellos se pueden contener entre sí. Y eso es lo que hace la diferencia con Jax. Que Jax no quiere conexión con nadie, no quiere abrirse con nadie, no quiere mostrar debilidad, no quiere mostrar sensibilidad, porque ya ha sido herido antes. Entonces, al mostrar su debilidad, era atacado por su madre en una situación donde ya era muy frágil, y entonces sentía que iba a ser ridiculizado, y por eso no se lo permitía, se ponía esa coraza, y por eso se cubría siempre con el ser agresivo, con el ser desagradable, y después, incluso cuando sí lograba una conexión con alguien, después decía, yo estaba fingiendo, ¿tú te creíste que teníamos algo? No, y eso es eso lo que hace que él al final se abstrae casi de inmediato. Y no hay una escena de abstracción propiamente tal. No hay esta típica escena donde está aumentando su respiración ni nada. Es que en un momento tienes la posibilidad, a pesar de que se lo ofrecieron varias veces, el que no te vayas, quédate aquí. Y hay un momento donde todos están sufriendo. Él como que va a abrirse o va a pedir ayuda. Pero al decidir no hacerlo, esta revelación, el hecho de que no pueden salir, es la que lo termina abstrayendo. Ahora, muchas personas se preguntan, ¿qué es la abstracción? Ok, la serie nunca lo dice directamente y es raro que nunca haya preguntado Pomni a Kane, oye, ¿qué es la abstracción? ¿Qué es esto? ¿Por qué se transforman en estos monstruos? Afortunadamente en el resumen nos dan a entender por qué se causa. Es por la obsesión de salir. Es la obsesión por salir. Y eso es simplemente que el archivo del cual provienen ellos, el archivo del escaneo mental, se deteriora. Porque la idea original, y acá voy a tener que darle una vuelta, pero en el capítulo 7, en el capítulo de Abel, se nos dice de que Scratch tenía un tumor. Scratch, que fue el que diseñó a la segunda IA, porque el que hizo parcialmente a Kane fue Kinger, pero Scratch fue el que diseñó a la segunda IA y el que diseñó la idea de poner los escaneos cerebrales dentro del mundo de la IA, como para interactuar con ellos. ¿Y por qué los puso ahí? Se lo preguntan varios. Bueno, porque él tenía un tumor cerebral. Estaba con cáncer terminal. Entonces tú puedes entender fácilmente de que él quería que una parte de su conciencia, una parte de su esencia, una copia de sí mismo, tuviera otro lugar donde seguir. En esencia, este circo digital, bueno, la IA que se creó realmente, porque el circo lo creó Kane después, pero el sistema de los escaneos digitales era simplemente una forma de preservarse porque se iba a morir. Entonces, y por eso es que el objetivo de Keynes fue siempre mantenerlos ahí. El obsesionarse con salir hace que se pierda ese sentido de estar en una otra vida, porque no pueden salir. Y eso es lo que hace la abstracción. Ahora, metafóricamente, la abstracción significa otra clase de cosas, porque acá es casi el equivalente a morirse, pero también es el suicidio, porque en el circo digital ellos no pueden morir, por más daño que reciban no se mueren, no hay, a menos que no sé, que pase lo que de Kane, de meterse al código y de borrarlo. Pero ellos no se pueden morir. Lo más cercano a morirse es el abstraerse. Que su mente se obsesione tanto en el salir que simplemente se corrompe y se forma esta cosa
que simplemente es agresiva, que responde completamente, que evita todo tipo de contacto social e incluso responde solamente con el rencor, con los resentimientos de los recuerdos. Y de hecho eso se ve cuando Cosmo empieza a atacar a Lágata, específicamente a Lágata. Ahora, el asunto es que también metafóricamente se puede tomar como que es el suicidio, porque es querer abandonar el mundo, dejar de estar en el estado en el que estás, absolutamente. Y eso es por una serie de situaciones. El concepto del suicidio es bastante complejo, pero acá es lo más cercano a eso. Es cuando ya pierdes el sentido completo de la vida y simplemente te vas. Y de hecho, esto es algo bastante más complicado, pero en el suicidio, o sea, la gente que se suicida a veces llega a un estado donde mucho antes de cometer el acto ya tienen como una parte de su cerebro tiene como una claridad mental de que lo va a hacer, por lo cual ya deja de tener sueños, deja de tener esperanzas, y lo peor es que no se nota. Pero ok, en el contexto de la serie, en esencia es o la persona que toca fondo llega a un punto de tocar tan fondo que llega a una depresión absoluta y ya no puede recuperarse de esa situación, o es directamente el suicidio. Voy a hablar sobre lo de la abstracción de Jax un poquito después, o sea, un poquito más adelante, porque quiero abordar otras cosas, pero quiero volver a lo de la situación de que se murió Kane, está todo destruido, está en blanco y negro, que mucha gente siente que, oye, lo superaron muy rápido. Insisto, es porque ellos se tienen los unos a los otros, y los arcos de personajes de cada uno ya estaban básicamente cerrados. Todas las diferencias de interacciones, los choques entre ellos, ya los habían tenido. Lágata con Pomni, Sobol respecto a Jax. Bueno, ahora que Jax se fue, igual le dolió que se fuera. No le gustó que se fuera. Gangle tuvo una pequeña tensión acá por el hecho de que no se sentía mal de que él hubiese muerto. O sea, de que él se hubiera abstraído en este caso. ¿Por qué? Porque era la persona a la que más abusaba. Entonces no se sentía mal, y al final se sintió mala persona ella misma, Gangle, por el hecho de no sentirse mal, de no haber ayudado como lo ayudaban los demás. Pero como dicen, ellos son esencia humana, provienen de un montón de elementos humanos, y las reacciones humanas son así. Así que eso me gustó. De hecho, eventualmente puede permitirse llorar por todo lo que pasó y por lo que le pasó a Jax, y sentir un poco de pena por él, por más que el tipo fuera una horrible persona, porque esto lo dice la propia autora. Jax es una horrible persona, es una mala persona, es un tipo abusivo que no le importa, o sea, que con tal de mantenerse él estable, daña al resto y finge constantemente, perjudica a los otros por placer, los caricaturiza para no permitirse el abrirse con ellos, etc. Pero ok, el tema es que, como digo, ellos perdón por volver por tercera vez, ellos se tienen los unos a los otros, entonces esto genera la diferencia con Jax. Entonces no hay tanto que profundizar respecto a eso. Respecto a cómo reconstruyen el circo, es relativamente sencillo. Lo muestran en un pequeño montaje de que ellos aprenden a conjurar, que lo dice Kinger, todos tienen la posibilidad de conjurar, solo que requiere cierta concentración. Y van construyendo el circo, se implica que de a poquito van aprendiendo cómo hacerlo, hasta que eventualmente se recupera todo. Ahora, ¿cómo recuperó el color? No me terminé de convencer, porque siento que hubiera sido preferible que quedara así en blanco y negro. Aunque uno puede asumir de que, no sé, después aprendieron a darle colores a los conjuros, empezaron a arreglar el circo. Y antes de que pasara cualquier cosa más profunda o más deprimente entre ellos, es que ya regresa Kane. Entonces no es que sea tan apresurado, simplemente no hay mucho que profundizar respecto a eso, y la película prefiere profundizar en lo que pasó con Jax.
Ahora, respecto a lo de la muerte, entre comillas, de Kane, que, oh sí, Kane realmente no estaba muerto, fue mandado al vacío. Ahora, ¿qué es el vacío? Nunca lo dicen exactamente, dicen que es como un espacio donde él podría haber puesto más cosas. Entonces para mí es simplemente como, piensen en un disco duro de computador, o un disco duro externo, lo que sea. Hay una parte que es el sistema de archivos, que es la partecita que te sale en la barra, por ejemplo, que está ocupada una parte azul y se va poniendo roja cuando se llena. Ese es el mundo donde están. Y al ser eliminado, en esencia lo mandaron como a la papelera de reciclaje. O incluso cuando tú borras algo en una papelera de reciclaje, en general el rastro de esos datos igual queda. Igual en una escena anterior, o sea en el capítulo 8, Kinger, justo después de que apretó la Y, o sea que el sí, a que se eliminara Kane por error, él pone como un comando de recuperación, de backup, de restaurar. Entonces puede ser que eso o haya salvado a Kane, o simplemente al borrarlo pasaron los datos de un lado a otro. Y punto. Entonces no es tan complicado. Sí, yo sé que es como, bueno, entonces no fue tan fatal como se pensaba. Sí, puede ser. Pero esto también es importante para la trama por lo que pasa después. Ahora, lo que pasa con Kane, y lo voy a explicar porque también es muy conceptual. Desde el capítulo 8 partimos con esta pequeña representación de una bola roja que empieza a crear cosas, la dejan encerrada y crean una bola azul. Y esa bola azul empieza a crear cosas. La bola roja rompe el lugar donde está y se come a la bola azul. Esto es Kane, que seguramente como la IA inicial, que no era completamente perfecta, que no tenía todas las capacidades que ellos necesitaban, rompe su prisión, que de hecho aquí hace algo parecido cuando está en el vacío, porque hay como unos límites dentro del vacío que él al final encuentra la manera de romper. Y toma control de esa segunda IA. La IA azul es Bubble. Y si te das cuenta, Bubble como personaje es completamente servicial a Kane hasta que se causa esta situación donde empieza a entender de que no es tan apreciado como él esperaría. ¿Y por qué? Porque su objetivo como IA, o el objetivo de las dos IAs, el objetivo de Kane en este caso, cuando activó lo de los escaneos mentales, era porque es una IA generativa. La idea era poder generar un mundo donde estos personajes se pudieran mantener y pudieran tener su otra vida, poder tener sus aventuras y continuar sin tener nunca la necesidad de salir. Y para eso y también quería ser apreciado. Tenía eso como una especie de resentimiento por el hecho de haber sido encerrado y reemplazado, y por eso tomó a la segunda IA. Y es aquí cuando se da cuenta de que la forma en la que ha estado haciéndolo el último tiempo no ha funcionado. Porque, y ahí está el mensaje que es súper importante. Para ser apreciado, si tú quieres que alguien te aprecie, o la relación que quieres establecer con alguien, no puede depender de que esa otra persona haga todo lo que tú quieras. Y ese fue siempre el error de él, pensar de que su forma de hacer las cosas era la correcta, era la absoluta, y se empieza a enviciar con esa idea, sin darse cuenta que lo único que está causando es sufrimiento a los demás. Y eso es lo que causa la IA azul. Cuando empieza a fallar su objetivo, la IA azul como que causa este asunto, y vemos a Bubble haciendo comentarios en contra de Kane. Y cuando está Kinger escribiendo el código, primero aparecen cosas de Kane solamente, tratando de de evitar de que él se meta en el sistema. Pero después aparece Bubble, y cuando aparece Bubble, salen cosas como, sí, bórralo, mátalo. Y
si te das cuenta, es esa conversación que tienen donde le dice: eres pésimo haciendo las aventuras, preferirían abstraerse que estar en tus aventuras, y quizás siempre debiste ser tú el que fuera borrado, o a lo mejor estaba bien que te hubieran abandonado. Ahí es ese rompimiento por el hecho de que el plan original no estaba funcionando. Y es entonces que Kane decide simplemente, o sea, al darse cuenta de que la forma en la que puede ser apreciado, o sea, que no va a ser apreciado forzando a los otros a hacer lo que él quiere, es ahí que decide quitarse la IA azul y mandarla a volar. La manda al infinito en el vacío. Y de ahí es que Bubble, la esfera que se manifestaba en el circo digital como Bubble, que si te das cuenta se manifestaban muchísimas, queda encerrado, pero ya sin alma, no tiene reacción, no tiene nada, porque ya no está la IA azul, que es la que se manifestaba en ese orbe. Y por eso lo deja guardado para siempre. A menos que hagan una secuela o algo así, que igual Gooseworks dijo que era una temporada que tenía planeada la historia como cerrándose ahí y listo. Y así que no creo que vuelvan y que tengan que enfrentar el borrado del circo digital o lo que sea. Pero esa es la explicación de lo que pasó. La muerte de Kane ¿por qué Kane regresa? Porque simplemente al borrarlo sus datos fueron manifestados a otro lado, o se activó un sistema que lo regeneraba. Aún así, algo que es muy interesante es que él vuelve, al ir pasando estas etapas para volver al circo, se topa con una muralla. La primera la rompe fácilmente, pero la siguiente necesita que conjure y que encuentre la herramienta precisa para poder romperlo. Y ahí crea un puente hacia una conexión. Ahí voy a entrar en eso. Y empieza a funcionar. Es una cosa irónica, porque las IAs, las inteligencias artificiales, aprenden de ensayo y error. Es como, estas respuestas no funcionan, o esto no coordina, y de a poco se van alimentando de información y van generando algoritmos para determinar a partir de una serie de combinaciones qué es lo correcto. Y por eso es que, por ejemplo, ya funciona un cubo, pero el siguiente paso ya no puede ser un cubo, tiene que ser una pirámide, o tiene que ser un cilindro, etc. Y eso al mismo tiempo lo va volviendo más humano, porque un humano también se da cuenta de las cosas así. Y de hecho, cuando llega, todo esto es perder el poder absoluto que le daba la IA azul y ser visto más como un ser humano. Y eso es lo que le da importancia también a la escena que tiene con la luna. La luna, que antes le había dicho algo como bastante, ¿cómo puedo decirlo? Subido de tono, y que insistían que lo amaba. Y ahí él le dice: pero yo nunca te programé para decirme que me amabas. Lo sé. Y ahí está. La luna lo ama por quien es, por lo que hace. No porque él la hubiera forzado a hacerlo. Ahí hubo una relación espontánea, una interacción espontánea. Y es eso lo que lo termina de convencer de que para ser apreciado por ellos y para hacerlos felices, no puede estarlos obligando a hacer las cosas que él quiere, y tiene que trabajar junto con ellos, tiene que tomarlos en cuenta, y tomarlos en cuenta de manera honesta. Y aunque eso le signifique el ceder parte de su poder, el ser más humilde, el tener menos poderes que antes. Ahora, la escena donde se conecta a internet y que busca toda la información sobre ellos es rara. Especialmente porque se supone que CNA es una fábrica abandonada. Pero a ver, sé que es poco creíble, sé que es poco probable, pero yo he sabido de casos donde una empresa abandonada sigue teniendo conexión a la corriente, o incluso pueden tener paneles solares,
o baterías gigantes de sistemas de respaldo. De hecho, los supermercados tienen sistemas de respaldo. Entonces, perfectamente puede tener energía si es que alguien se mete años después, como lo que pasó con Sobol y después con Pomni. Porque se explica, y de hecho sale en la pantalla de Kinger, de que la mayoría, o sea, el programa empezó en el 96, empezaron los escaneos como por esas fechas, y después, en el caso de Sobol y de Pomni, ellas entraron a esa empresa abandonada haciendo investigaciones, o sea, como un reto de como, vamos a visitar un edificio abandonado, y ahí vieron que el computador funcionaba e hicieron el escaneo. Ahora, el por qué, cómo ha estado existiendo este circo digital, yo asumo de que está en una nube, de que está en un server ajeno. O sea, que el escaneo en sí se va a una conexión a un server en otro lado, y que eso es el vacío. O sea, porque si te das cuenta, el mundo en el que está en medio de un vacío. Es como un conjunto de datos rodeado por un infinito. Y entre medio de ese infinito, él encuentra una conexión a internet, que es de una cafetería. De hecho, dice ahí café algo. Y puede usar el wifi temporalmente. Que de hecho en una cafetería, en algunas cafeterías gringas es por un tiempo cortito, que te lo permiten usar. Entonces, no sé si sea la única vez en la que él pueda usar internet, pero me da a entender de que la razón por la que ha podido seguir existiendo el circo sin que la empresa siga funcionando es que está en una nube. Y no sería para nada raro que, por ejemplo, Kinger, o sea, la persona real que es Kinger, tras la muerte de Scratch, haya mandado el circo directamente a una nube, o con los años, también puede ser. Y la verdad no importa. Esas son las explicaciones que uno se puede hacer para darle algo de sentido a lo que está pasando acá, pero la verdad no importa. Porque lo que importa realmente, y por eso da lo mismo lo que haya pasado con CNA, da lo mismo con lo que está haciendo Kinger en la vida real. Lo que importa de verdad es lo que sienten los personajes, el cómo reaccionan a las cosas. Perdón, mi garganta está un poco afectada por el frío, pero porque acá es invierno ahora que estoy grabando. Pero eso es lo que puede explicar del cómo se creó el circo. Y la escena donde la bola roja se va adquiriendo manos y eso, no es, o sea, se puede tomar por un lado como que es Kane ganando un cierto nivel de humanidad, pero también creo que es simplemente una representación de cómo se formó inicialmente, de que empezó a tomar decisiones, y cuando creó el circo tomó un poco del objetivo que tenía la bola azul, que era el de darle vida a o sea, generar un entorno donde estuvieran los escaneos cerebrales como una otra vida para Scratch. Y es ahí donde manifestó a Scratch. Y por eso tenemos esa escena, porque muchos en el cine reaccionaron como tomó a un abstraído y lo volvió a activar, ¿y por qué no lo vimos después? Pero no es eso, es un flashback. El problema es que por cómo está escrita la película, a veces te puedes perder de que eso es un flashback y piensas que es algo que está pasando en el momento. Pero no es que la película esté mal escrita, simplemente es una forma de escribir que no se suele ver en esta clase de entornos, sobre todo en un público que es más joven. Y eso también explica por qué se creó el circo. O sea, es una cosa que tú puedes sacar por conclusión, por la información que se te fue dando. No te lo dicen directamente, pero insisto, no es importante. Ahora vamos a lo de la escena de Pomni, donde es muy extraña, no lo voy a negar. El hecho de que pareciera de que ella toma la pistola para enfrentarse a Jax, al Jax abstraído, pero en realidad lo que hace es meterlo en la oscuridad, que ya sabe, por lo que le dijo Kinger, de que tranquiliza a los abstraídos. Y que de hecho, por eso están en el sótano, porque no hay luz.
pero no sé cómo sabía de que iba a haber una interacción con él al abrazarlo. Probablemente lo único que quería era generar una última conexión con Jax, tranquilizarlo mostrándole afecto. Pero ahí se causa esta situación metafísica donde tenemos todo lo de las puertas y la parte importante. Lo de las puertas, yo sé que también puede haber confundido mucha gente, pero en esencia las distintas puertas y los distintos Jax que pueden estar reunidos ahí no son más que las corazas que él tiene. Él, para evitar generar conexiones con los otros, los tipifica, los caricaturiza en arquetipos de personajes, e incluso lo hace con él mismo. Por eso insiste en llamarse a sí mismo el chistoso, cuando no es el chistoso, simplemente es un abusador, o sea, es un tipo, es un bully. Y por eso nos muestran estas secuencias de cómo, ¿qué pasaría si este otro se abstrae? Bueno, no me importa, ojo, jajaja, ¿qué pasaría? Es algo chistoso. Pero que al final nada de eso es real. Lo único real, por eso esas puertas están abiertas, se pueden abrir, porque es lo que Jax te diría, es lo que él permite ver. Y por eso la otra puerta está llena de cadenas, porque es lo que no quiere que veas. Y que es lo que pasó con Rivet y lo que pasó con Cosmo. Y es lo que hace que él genere tantos escudos con respecto a los demás. Y por eso no quiere generar conexiones tampoco. Porque él en el fondo le importa que ellos dos se hayan abstraído. Sobre todo Rivet. Pero no lo quiere aceptar. Y la escena con Rivet, por supuesto... A ver, mi queja real es que esa secuencia es súper importante, súper buena, pero que tuvieran lo de el filtro o mejor dicho, la transición esta de los ojos a cada rato, en una escena que dura como... no sé cuántos minutos dura, pero es larga, se siente larga, o sea, eso lo hace sentir larga, porque es súper importante, a mí me gustó mucho, pero esa interrupción constante... después de un rato me tenía aburrido. Eso lo debo admitir. No me gustó. Pero lo que te cuentan ahí es súper importante. Él llegó a generar una conexión muy grande con alguien. Y de hecho, la escena con Rivet es básicamente como que está teniendo intimidad máxima con alguien. O sea, por las luces es como si fuera una escena casi de sexo. Pero ellos no tienen permitido tener sexo. Entonces lo único que pueden tener es una conversación bien íntima en la cama. Y es ahí donde finalmente se abre ante alguien. Pero como su madre desde la separación lo criticaba cuando era rígido, pero también lo ridiculizaba cuando era sensible. Entonces con eso, cuando decidió decirle algo personal, que no lo dicen directamente, pero se puede entrever, cuando ella se burla, la madre de él se burló y después lo abrazó, que eso lo terminó de humillar aún más, porque a lo mejor ese abrazo fue honesto, pero después de tener la burla, es que hizo lo de empujarla, y como no se movió, quedó con la idea de que a lo mejor la mató. Y no sabía si la había matado, porque arrancó y estuvo viviendo en la calle. Antes de que, quién sabe por qué razón, fuera puesto en el asunto de los escaneos cerebrales. Y bueno, todo el tema de Jax, de qué era eso privado, se puede tomar de varias maneras. Yo en el momento no lo tomé así, pero mucha gente lo propone como una alusión al dilema trans. Al no aceptarse a sí mismo, a no aceptarse la persona que es y no querer reconocer que tiene eso dentro de sí. Y que para peor, como tiene una madre que lo ridiculizaría, lo que menos quiere es aceptar esa parte de sí mismo. Ahora, yo en el momento no lo vi así, pero ahora teniendo tiempo para reflexionar y sabiendo más de lo que sé, y después de conversar incluso con una amiga que es trans,
Sí, creo que es lo más probable, porque Gus Works, la autora, es transgénero y ella dijo varias veces que Jax, si bien no lo considera una buena persona en absoluto, es su self-insert, o sea, representa a ella en cierto punto de su vida. Y aparte, los colores de Jax son los mismos que tiene el avatar de Gus Works. O sea, Sobol representa la disforia de género por sí sola, pero en el caso de Jax ni siquiera es eso, es otra parte mucho más fea del asunto. Es todo ese momento de contradicciones, de negación. Y si incluso si dejáramos... o sea, y por eso tiene tanto sentido la parte donde Rabbit, en un gesto de cariño, porque ni siquiera es que... A lo mejor Rabbit ni siquiera imaginó que Jax era trans. A lo mejor ni siquiera lo interpretó de esa manera. Que le puso el moñito en la cabeza. Era una señal de ternura. Era una señal de aprecio, de cariño. Pero eso le hace sentir a Jax tan avergonzado, porque no está completamente preparado para aceptarse a sí mismo, que eso es lo que le hace el punto de quiebre. Y de ahí de separarse completamente de Rabbit, de hacer como que nada de eso haya pasado y empezar a alejarla, lo cual la termina abstrayendo. Ahora, incluso si queremos abandonar, o sea, queremos ignorar esa parte y decir, no, para mí no es una analogía trans, porque ya está Sobol. Y puede ser, también es, yo no sé qué es lo que pensaba la autora al momento de escribirlo. Pero fuera de eso, incluso ignorando esa parte, igual va mucho más allá. Es el asunto de alguien que no quiere aceptar que vean como realmente es. Que no quiere mostrar su sensibilidad, que no quiere mostrar sus gustos, que solo quiere mostrar lo que él consideró que era socialmente aceptado, incluso si él lo hacía ver como un idiota, porque él era mucho más fácil presentarse a sí mismo de esa manera que el abrirse a los demás, y que es lo que finalmente lo termina abstrayendo. Ahora, la parte cuando ya finalmente Pomni llega, tienen esta conversación y él finalmente se permite abrirse con ella. Dice que la odia porque lo hace demasiado difícil. Y la abraza y le dice que de verdad no se quería ir. Es verdad, porque psicológicamente a veces hay esas contradicciones. De que no, que le da lo mismo, o que sí quería abrirse con los demás, pero al mismo tiempo no. Es como, no sé, esto seguramente mucha gente lo ha experimentado en su vida. Esto es algo más positivo, más bonito. Pero piensa, no sé, cuando eres adolescente o incluso de niño, cuando te gusta alguien, pero no tienes la personalidad para presentarse a esa persona y te avergüenza la idea de que se entere esa persona de que te gusta. Y tienes psicológicamente las ganas de que esa persona note que te gusta, pero al mismo tiempo no. Al mismo tiempo te aterra la idea de que se dé cuenta de que le gustas. Entonces, acá es por el otro lado. Él quería abrirse con los demás, pero al mismo tiempo no, lo aterraba. Y por eso tiene algunas instancias donde de verdad se abre un poco, pero de inmediato lo hace para afuera, y cada vez que lo abrazan responde de forma muy negativa. Ahora, entre medio de eso hay un punto donde el Jax abstraído, que mientras tanto estaba caminando por el pasillo, choca con unas bombas por unas granadas de luz, unas granadas flash, y esas las dejó Jax en el capítulo 6, en el capítulo de las armas. Quedaron ahí. Fue culpa del propio Jax el causarse eso, y tú puedes establecer que eso fue un impacto muy fuerte en un momento en el que estaba, o sea, un contacto con la realidad muy fuerte en el momento que estaba más sensible, y eso causa que se abstraiga por completo. Cuando empieza a explotar, muchos pensamos, y yo me incluyo, de que Pomni lo iba a lograr sacar de ahí, que lo iba a poder regresar a la normalidad, porque por un buen rato yo pensé que la abstracción tenía que ver con el contacto, con la cercanía, con la conexión con otras personas. Pero si fuera así, Queenie no se hubiese abstraído.
Queenie tenía a su marido, que le o sea, que obviamente tenían una relación muy cercana, se querían mucho, se comprendían mutuamente, pero no era eso, era la obsesión por salir. Y lamentablemente ese último impacto es lo que hace que Jax se abstraiga por completo. Y llega a un punto donde como que pierde la razón y lo dejan en una especie de sueño permanente. Ahora, cuando pasaba eso, ¿era posible que Pomni lograra que Jax dejara de estar abstraído? ¿Que restableciera su archivo y quedara bien? No lo sabemos, pero no importa. Porque incluso si ellos después encuentran una manera para restaurar a todos los que están abstraídos, el tema es que todo esto responde al momento de vida en el que ellos estaban cuando los escanearon. Porque nos muestran que Leroy sí logró generar conexiones. Y si bien no sigue usando el nombre masculino, sigue usando pronombres masculinos, si asumimos la parte trans, pero aún así tiene un aspecto muy andrógino y se deja crecer el pelo, como que tiene un cambio en su aspecto y en su actitud. A lo mejor no lo ha terminado de hacer, o a lo mejor decidió seguir su vida sin usar pronombres femeninos, qué sé yo, y simplemente vive su vida de forma interna, y está bien, eso es decisión de cada uno. Entonces, él por lo menos pudo darle una vuelta a la vida. Lamentablemente Jax, estando sometido a la situación del encierro, no pudo más, y cuando se enteró que simplemente no iba a poder salir nunca más, es ahí donde explota. A pesar de que cuando se le había dado la posibilidad, él no quería afrontar la situación de saber qué había pasado con la madre, porque pensaba de que a lo mejor él la había matado. Entonces, por eso tampoco quería salir. Tenía esa contradicción nuevamente. Entonces, más allá de si lo quieren ver como una analogía trans o no, es simplemente una persona que en ese punto de su vida, lamentablemente, no pudo abrirse, no pudo aceptarse a sí mismo, y termina así. Y ahora, y lo que insisto, como se reveló de que ellos son escaneos mentales, y Jax está durmiendo de manera indefinida ahí, porque se muestra que la tienda, que generan lo del acuario donde pusieron a los otros abstraídos, y se nota que Kinger todavía mantiene cierta relación con Queenie. La tienda donde pusieron a Jax sigue estando ahí. Jax sigue durmiendo ahí. El tema es que incluso si después lo logran restablecer, por lo menos nuestra historia termina sabiendo lo que pasó con Jax. Y también es importante que no todo se resuelva de manera mágica, porque es lo que dicen. No siempre vamos a poder arreglar todo. Solo podemos hacer lo mejor que podamos a partir de eso. O intentar arreglarlo. Y si no podemos, bueno, de ahí veremos. Y eso también es importante, es dejar ese cierre inconcluso, porque para efectos de la historia da lo mismo. Por supuesto que para muchos lo hubiera hecho mucho más felices de que encontraran la manera de que un comando mágico que los restablece a todos. Pero eso es irrelevante para la historia que están contando. Ya que pasa dentro de ese universo después, podemos imaginarnos de que a lo mejor lo resuelven. O a lo mejor no. Y para mí, toda esta parte de exploración de Pomni, de la exploración de Jax, es como cuando alguien se suicida y y un amigo cercano va a su casa, revisa sus archivos, o ve una carta de suicidio que explica el por qué lo hizo. En esencia es eso. Para mí es muy cercano a eso. Y por eso me da un poco lo mismo si se resolvía o no lo de los abstraídos. Y el hecho de que no sepamos nada de los otros que se abstrayeron antes, eso no aporta a la historia propiamente tal. Sería interesante saber de ellos, por supuesto. No me acuerdo los nombres, lo único que me acuerdo es que hay uno que se llama Wormo, porque es un gusano. Pero no importa, porque son los primeros que entraron junto con Scratch y Kinger. Y no eran cercanos a Kinger, notoriamente.
Ahora, algunos se preguntan, ¿y por qué Kinger tenía la mente así deteriorada? Probablemente por el largo tiempo que pasó solo, hasta antes de que metieran a Lágata al circo. Ah, y por cierto, sí, una cosa que se me había olvidado mencionar es que durante nuevamente, lo de verlo en el cine a lo mejor afecta negativamente ciertas cosas. Que durante la escena que se provoca esta explosión, que en esencia es el término de Jax, empieza a sonar una canción. Y yo no alcanzaba a entender la letra, y solo se veía el compilado de escenas de Jax. Y es la canción Isn't She Lovely de Stevie Wonder. Es un cover de esa canción, que él se la dedicó a su hija cuando nació. Y que lo que dice es: no es linda, no es preciosa, tiene solo 1 minuto de nacida, es increíble lo que logró el amor. Pues mucha gente lo interpretó que, ay no, está hablando de Pomni. No está hablando de Pomni, porque la escena está mostrando solo escenas de Jax. No se refiere a Pomni, se refiere a Jax. Y ahí tú puedes volver a lo de la representación trans, porque probablemente en su último instante, antes de abstraerse por completo, antes de desaparecer, Jax acepta quién es, y entonces por eso calza eso de que es una chica que lleva 1 minuto de nacida y que es el final de su vida. O sea, es como la epifanía antes de la muerte. Lamentablemente es así. Es como el Quijote recuperando la cordura junto antes de morir. Y por eso probablemente se usa esa canción. Nuevamente se da para, a menos que la autora tire como directamente, ya, ok, voy a poner las explicaciones de cada escena porque no entendieron, bla, bla, bla. Pero en general es eso. Y después de hablar todo esto, encuentro un poco lamentable que haya críticas del tipo: ay, pero es que, ¿por qué no hicieron cosas con los otros personajes? ¿Y por qué los centraron tanto en Jax? Porque Jax es el centro de la serie. La protagonista es Pomni. Sí, porque Pomni es la que, en torno a la que giran el resto de las reacciones, al ser la más nueva y al ser en cierta forma el avatar para el público. Pero al mismo tiempo, el conflicto de la serie se centra en Jax, porque sin Jax, en general tienes un montón de gente imperfecta pero buena, que trata de lidiar con esto de la mejor forma posible. Y sería una serie muy distinta sin Jax. Jax es el que genera el conflicto, al ser el que lidia con el concepto o con el conflicto de la serie, con la situación de la serie de una forma completamente distinta al resto. Y por eso se centra en él los capítulos finales. De hecho, los últimos 3 capítulos en general son sobre Jax. Tenemos esa pequeña cosita con Gangle, pero el tema es que mientras los demás se tenían entre sí, tienen pequeños roces, pequeñas cosas, pero es Jax el único que lidia con esto de forma distinta. Yo puedo entender de que a lo mejor le tenían más cariño a otros personajes porque Jax es un idiota, es un tarado, es una mala persona. Pero era entender que era una mala persona. Hay gente que dice, me alegro de que se abstrayera, jaja, porque era un estúpido. Eso es como alegrarte de que alguien se suicidó. O sea, no. El tema es que sí, Jax es una mala persona. Que tenga justificación para lo que hace no hace que lo que hace esté bien. No justifica sus acciones. O sea, puedes tener justificación puedes entender sus motivos, pero no justificar sus actos. Y ese es el asunto. Y en esencia, ese compilado no es como, ay, que es inocente palomita, como yo escuché por ahí en un comentario. No, es simplemente una celebración de vida, que es lo que se suele hacer cuando alguien muere. Es recordar todos los momentos con los que nos reímos, con los que vimos las cosas que hizo, buenas y malas, y se acabó. Ese fue el final de su vida. Ahora, sobre respecto a lo de CNA, de que, ay, es que cómo funciona, que si está activa, que si...
que cómo es posible, o los otros secretos y bla bla bla. Primero, yo siento que todo lo demás de la serie ya se cerró, y creo que di una explicación ya bastante larga sobre lo que pienso que significa. O sea, es lo que se entiende por si prestas atención a la serie. Pero ¿qué pasó con CNA? Si es que Kinger sigue trabajando en eso o lo que sea, es irrelevante, porque lo que importa es lo interno, es lo que tienen que contarnos nuestros personajes y de cómo interactúan entre ellos. Y con esto cerramos todo. Ahora, escuché por ahí una crítica de que fue como absurdo. ¿Para qué les muestran los nombres y lo que están haciendo las personas reales de las que ellos están basados? De si no es cruel porque ellos nunca van a poder salir. El tema es que no, es para darles un cierre, porque ellos vienen con todos los recuerdos de la persona real. Entonces habían un montón de objetivos, un montón de conceptos con los que ellos vienen. Y quedar en esa incertidumbre, en quedar encerrados para siempre, era lo que los hacía sufrir. Pero darles a entender que lo que esas personas están viviendo su vida, que tienen sus hijos, que tienen sus actividades, que resolvieron esos problemas, hace que ellos pierdan esa carga. O sea, Gangle ya no tiene por qué seguir frustrada de la idea de ser un artista y de vivir de eso. O sea, de tener que salir a hacer eso porque ya su persona real lo está haciendo. La mamá de Ragatha, o sea, Ragatha, la persona que es Ragatha, se alejó de su madre, definitivamente, y tiene muy buenos amigos. Y Pomni sigue su vida, y tiene un canal de YouTube, sigue como contadora, tiene un buen trabajo. Kinger es un buen padre. De hecho, esa parte a mí me hizo llorar, debo admitirlo. De todas es la que más me hizo llorar, la de Kinger. Quizás porque soy mayor, no sé. Porque estoy más cerca de la edad de Kinger que de cualquiera de los otros personajes, no lo sé. Sí, perdón, el frío me está causando mucho daño. Hace mucho frío ahora que estoy grabando, perdón. Era para darles un cierre a ellos. No es el cierre absoluto, pero también todos nosotros, vivimos dentro de ciertas limitaciones. A lo mejor hay cosas que quisiéramos hacer. Algunos quisieran viajar por el mundo toda la vida. Quisieran dedicarse a sus sueños, a otras cosas. Pero estamos limitados a nuestras condiciones sociales, materiales, etc. Entonces vivimos dentro de lo que podemos hacer. Y la idea es que tratemos de hacerlo lo mejor posible en torno a eso. Y ellos, ahora que saben lo que están haciendo sus contrapartes, pueden vivir una vida sin preocupaciones al entender lo que pasó. E incluso pueden estar más tranquilos respecto a Jax, saber de que la persona real sí superó todos sus traumas, sí superó sí sigue su vida. Entonces incluso con eso ya no tienen necesidad de simplemente de restaurar a Jax. Porque, aunque quién sabe, si restauran a Jax, en una de esas le muestran el video, puede entender lo que pasó y con eso quedar tranquilo. Y no lo sabemos y no importa, porque la historia ya se cerró. Ya cualquier otra cosa es una especulación de qué podría ser. Pero lo central era saber por qué Jax era así. Y saber cómo se iba a resolver lo del asunto. Y esto es una contraparte súper importante. Jax se abstrajo porque nunca aceptó sus errores. Nunca quiso lidiar con ellos. Nunca quiso afrontar las cosas que había hecho mal. Y se decidió encerrar. Nunca buscó ayuda. Y al final terminó pereciendo. A pesar de que no era lo que quería. En cambio, Kane entendió lo que estaba haciendo mal, pidió disculpas, aunque iba a costar mucho ganarse la confianza del resto. Decidió hacer un gesto de buena voluntad, quitó la parte negativa que lo estaba afectando, lo que causaba su obsesión, y con eso es que pudo obtener el perdón y eventualmente el aprecio de los demás.
son dos contrapartes. Creo que funciona súper bien que sean los dos personajes centrales de la serie. Porque Pomni ya había aprendido a encariñarse con el circo, con cómo funcionaba. Y cuando dice, yo me llamo Pomni, como que acepta ya este mundo. Y no es algo desolador, no es de como, quedamos encerrados para siempre. No, es como aprovechar todas las posibilidades que hay acá de manera indefinida. Hasta que un día, no sé, se borre los datos que están en el servidor y todos desaparezcan. Pero eso es como morirse. O sea, eventualmente va a pasar. Pero de manera indefinida pueden ahora vivir sus vidas tranquilamente. Pueden continuar, expandir el circo. De hecho lo muestran en los créditos, que se expande el circo. Y aparte, al no tener las limitaciones draconianas que tenía Kane cuando era todopoderoso, ahora pueden experimentar otras cosas, como muestran ahí en los créditos. Ese será... Me encantó cómo lo hicieron, porque creo que sabían que iban a haber muchos niños, pero lo regularon. Igual, yo no le recomiendo esta película a un niño de 6 años. Creo que es incorrecto mostrarle esta serie a un niño de 6 años. Creo que por lo menos uno de 11, 12 en adelante ya puede ser, pero de 6 años no. Pero eso, en general, a mí me gustó mucho la película. Pero puedo entender de que requiera cierto tipo de abstracción, justamente. Sé que aquí abstracción es tomado como lo negativo, pero el poder comprender ciertos elementos narrativos que no se presentan de manera tan directa, el poder armar mentalmente las explicaciones, y sobre todo es un asunto también de sensibilidad, probablemente. De que a lo mejor si eres muy joven, esta serie no la terminas de comprender tan bien y va a ser como, el final épico. Y por eso a lo mejor algunos quedaron un poquito decepcionados porque querían una batalla, qué sé yo. Pero esa batalla ya la tuvimos. Fue el momento donde estaba Kinger haciendo esto mientras que Ken estaba como villano final atacándolos. Pero fuera de eso no iba a pasar nada más. No iban a tener un montón de armas especiales hechas de código para enfrentarse a Kane. Eran los humanos contra su creador. No iba a pasar eso. Porque la serie nunca fue por ese lado. De hecho, las aventuras siempre fueron una excusa para hacer exploración de personajes. Había gente que pensaba al principio que Digital Circus iba a ser horror psicológico o una serie de aventuras. Y si bien hay secuencias de acción en la película y en la serie, nunca fueron lo central. Siempre fue el fijarse en los personajes y los mensajes que se mandaban. Y en ese sentido creo que la serie está bien cerrada. Por eso no estoy de acuerdo con la gente que dice que fue un final de mierda, que fue decepcionante, que... Yo entiendo por qué pueden estar decepcionados. Pero dentro de lo que se plantea está muy bien hecha. Para mí es una forma en la que la gente... Y también hay gente que dice que no, es que era predecible. No, para nada. De hecho, lo que hubiera sido más predecible era cosas como... Pomni usa el poder de la amistad y le dice, no, yo estoy contigo, Jax, y lo desabstrae, lo vuelve a la normalidad. Pero eso no es lo que pasa. Porque no puedes reparar todo. En la vida real no pasa. Y a veces, aunque tú le expreses todo tu amor a alguien, no lo puedes sacar del hoyo. Porque eso también depende de sí mismo. Y eso es, creo que es lo más importante. El cambio, la solución de tus problemas. Claro, te puedes apoyar en otros. Y es importante que estés abierto a recibir el apoyo de otros. Pero el cambio y la decisión viene siempre de ti. Así que ahí está el problema que tuvo Jax. Pero bueno, espero que hayan disfrutado esta hora que llevo grabando. Wow, se me fue mucho el tiempo y mi garganta está un poquito lastimada ya. Espero que hayan disfrutado este larguísimo podcast analizando y conversando sobre... Bueno, no conversando, haciendo un monólogo sobre The Amazing Digital Circus. Pero espero que lo hayan pasado bien. Espero que les haya servido para pasar el rato como podcast, haciendo lo que sea.
Y a ver si en algún momento viene otro. De hecho, tengo un podcast que probablemente va a ser bastante largo pronto, hablando sobre otro tema que me comisionaron. Así que ya viene acá en mi canal secundario. Así que cuídense mucho, que estén muy bien y nos vemos en la próxima. Adiós.